Somos estudiantes de Ingeniería de Alimentos de la Universidad UTE. Hoy hablaremos sobre química y bioquímica de alimento y las propiedades funcionales de las proteínas. Hablaremos específicamente sobre viscosidad, calificación y texturización. Esto será llevado a cabo por Daniela Monteros, María Josoña y mi persona David Pazmiño. Yo les hablaré sobre la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? La viscosidad es la propiedad de un fluido que da lugar a las fuerzas que se oponen al movimiento relativo de capas adyacentes en el mismo. En otras palabras, es la resistencia al flujo que una capa de un material presenta al deslizarse sobre otra. Estas fuerzas se originan de las que existen entre las moléculas del fluido. Se puede definir como una medida de resistencia a la deformación del fluido. Un ejemplo de viscosidad de proteínas se encuentra en la máquina de embutido, puesto que un producto cárnico se puede definir como una emulsión durante su proceso, la cual tendrá una viscosidad ya definida. El comportamiento de los fluidos puede ser descrito según la ley de Newton o no, siendo clasificado como newtoniano o no newtoniano. Generalmente las proteínas se comportan como fluidos newtonianos solamente en bajas concentraciones, siendo el caso más común el del comportamiento pseudoplástico. Al tener esas características, su presencia en alimentos hará que las cualidades de estos también cambien. ¿Tendrá efectos? Claro que sí. La viscosidad entre las proteínas desviadas a los alimentos tiene un efecto sobre las propiedades de hidratación, la textura, la estabilidad de las emulsiones, la elasticidad y la gelificación. En el cuadro que se presenta a continuación se presenta el valor de la viscosidad a un pH neutro de 7 en harinas y concentrados de leguminosas locales comparadas con la soya. Como se puede notar, la viscosidad varía de acuerdo al tipo de leguminosa que es, dando a entender que no está relacionado específicamente con la cantidad de agua que posea un alimento, sino más bien el origen del mismo. Muchas gracias. Es el procedimiento mediante el cual se espesan y estabilizan soluciones líquidas, emulsiones y suspensiones en los alimentos. La gelificación proteica no se aplica solamente para la formación de geles sólidos viscoelásticos, sino también para mejorar la absorción de agua, el espesado, la unión de partículas y para estabilizar emulsiones y espumas. Esto se forma a partir de la proteína desnaturalizada, es decir, la proteína tiene que perder su estructura nativa y reacomodarse para formar nuevas estructuras. Los geles son redes tridimensionales capaces de retener mucha agua en su interior. Para que pueda formarse es necesario que haya un balance entre las fuerzas atractivas que mantienen unidas a las cadenas proteicas adyacentes y las fuerzas repulsivas que permiten que se formen huecos o cavidades donde queda retenida el agua. En este cuadro les presento las fuerzas atractivas y las fuerzas repulsivas. En las fuerzas atractivas tenemos la atracción electrostática entre grupo con distintas cargas, puente de hidrógeno, puente disulfuro e interacciones hidrofóbicas. Y en las fuerzas repulsivas está la repulsión electrostática entre grupos con la misma carga e interacciones entre proteína y agua. Ahora, si las fuerzas atractivas predominan, las proteínas tienen demasiados puntos de contacto y las cavidades no se forman o son muy pequeñas, dando como resultado un precipitado. Mientras que si predominan las fuerzas repulsivas, las cadenas no pueden acercarse lo suficiente y la red no se forma. Ahora aquí tenemos proteínas alimentarias que presentan mejores propiedades gelificantes. Tenemos las proteínas miofibrilares. La gelificación térmica de estas proteínas es fundamental en la textura de muchos productos cárnicos. Influye en la textura de las carnes reestructuradas y ayuda a estabilizar las emulsiones de salchichas y otros productos cocidos. Tenemos también las micelas de caseína. Al ser capaces de gelificar y provocar una coagulación, se utilizan para la preparación de cuajadas y elaboración de quesos, leches fermentadas y postres lácticos. En este gráfico podemos observar los glóbulos grasos, las micelas de caseína y la bacteria ácido láctica. Los glóbulos grasos son los de color amarillo, que son los más grandes. La bacteria ácido láctica es la de color púrpura
y las micelas de caseína son estas de color rojizo. Una vez que nosotros aplicamos una enzima de cuajo, se crea la matriz de caseína. ¿Qué es la matriz de caseína? Es la unión de todas las micelas de caseína. Entonces, y esta es la matriz de caseína, podemos verlo. Esto se hace, con esto se ayuda a la elaboración de quesos. Así es como se elabora un queso. También tenemos las proteínas del lactosuero. Presentan buenas propiedades gelificantes a temperatura de 70 a 80 grados centígrados. Se utilizan en la elaboración de postres lácteos, yogures y requesón. Y por último, tenemos las proteínas de la clara de huevo, que se dice que son las que las mejores en propiedades gelificantes, se las considera las mejores, por lo que se utilizan de forma habitual como agente ligante en la fabricación de derivados cárnicos y pastelería, entre otros. Muchas gracias. La texturización es una propiedad funcional hidrodinámica de las proteínas. La textura es uno de los atributos más valorados en los alimentos, la cual consiste en modificación o generación de una estructura. Su objetivo es la transformación de materias primas, las cuales van a obtener una estructura masticable y una buena retención de agua. La proteína texturizada tiene un contenido bajo en agua. Se obtiene mediante extracción termoplástica o extrusión seca. Los productos van a tener una forma heterogénea y estos pueden emplearse directamente como toppings o pueden ser rehumectados en sopas, así ofreciendo una textura cárnica. Y su mayor aplicación se da en análogos de carne. Por ejemplo, la proteína de soja texturizada suele ser un reemplazo de la carne, el pollo y el pescado, ya que ésta tiene la misma consistencia al momento de consumirla. Gracias.